Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La semana pasada vimos a uno de los tantos pueblos germanos de la Edad Antigua y hoy no podíamos no hablar de otro pueblo germano, ya que hay muchos y la gran mayoría fueron parte de las bases de la Edad Media. En este caso nos vamos a centrar en los sajones. A algunos les sonará este nombre similar a anglosajón, pero este último es un término referido a los pueblos que invadieron el sur de Inglaterra, mientras que los sajones, como tal, fueron un pueblo germano con mucha historia. Así que si este tipo de contenido es de tu agrado, te invito a suscribirte, así te mantenés al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. También agradezco a los miembros del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este material. En caso de que quieras ser un colaborador, podés hacerlo a través del botón unirme que aparece debajo de los videos. Ahora sí, comencemos con el tema. Los sajones fueron una confederación de antiguas tribus germánicas vinculadas en el plano etnolingüístico a la rama occidental. En la Alta Edad Media, una amplia región cerca de la costa sobre el Mar del Norte de Germania empezó a ser llamada Sajonia, en lo que es en la actualidad Alemania. En el Imperio Romano tardío, el nombre de sajones se usaba para referirse a invasores costeros germánicos, en un sentido similar al término posterior de vikingos. Se cree que sus orígenes estuvieron en la costa alemana sobre el Mar del Norte o cerca de allí, donde aparecieron posteriormente en épocas carolingias. En épocas merovingias, los sajones continentales eran asociados con la actividad y asentamientos sobre la costa de lo que después habría de llamarse Normandía. Sus orígenes precisos son inciertos y se les describe a veces como luchando tierra adentro, entrando en conflicto con los francos y los turingios. La zona de asentamiento más antigua que se conoce de los sajones es Nordalbingien, que sería la Albingia septentrional. Un territorio que se corresponde aproximadamente con la moderna Holstein. Sus modernos descendientes en la Baja Sajonia y Westfalia y otros estados de Alemania son considerados étnicamente germanos. El estado libre de Sajonia no está habitado por sajones étnicos. El estado de Sajonia-Anhalt solo está ocupado en su parte noroccidental. Los que se hallan en los Países Bajos orientales están considerados étnicamente neerlandeses. Aquellos que se encuentran en el noroeste de Bélgica, en la región flamenca, están considerados étnicamente flamencos. Y aquellos que se hallan en el norte de Francia son considerados étnicamente franceses. Y por último, los que se encuentran en la Inglaterra meridional son étnicamente ingleses. La isla de Britania formó parte del Imperio Romano entre los años 50 y 410 después de Cristo. Cuando los romanos perdieron el control del territorio, los sajones atacaron. A finales del siglo VI, tres pueblos germánicos, los anglos, los jutos y los sajones, habitaban en la isla y progresivamente dividieron las tierras que conquistaron en varios reinos. Los sajones gobernaron los reinos de Essex, Sussex y Wessex, en lo que hoy es el sur de Inglaterra. El término anglosajón llegó a describir a los descendientes de estos tres grupos germánicos de invasores. Debido a las rutas comerciales hanseáticas y las emigraciones durante la Edad Media, los sajones se mezclaron con otros pueblos y culturas y también los influyeron, tanto con los pueblos escandinavos y los bálticos como con los pueblos eslavos occidentales. Desde el siglo XVIII, muchos sajones continentales se han asentado en otras partes del mundo, especialmente en Norteamérica, Australia, Sudáfrica y en otros territorios de la anterior Unión Soviética, donde algunas comunidades aún mantienen partes de su herencia cultural y lingüística, a menudo bajo la denominación común de alemán, flamenco y holandés. Ya teniendo un panorama general de la historia, ahora sí empecemos a hablar punto por punto sobre este pueblo. Los sajones son mencionados por primera vez por el astrónomo y geógrafo griego Claudio Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, quien sitúa a sus reinas en Jutlandia, entre el río Elba y el Mar del Norte, entre lo que hoy es el noroeste de Alemania y el este de los Países Bajos.
Esta región corresponde aproximadamente a Schleswig-Holstein, desde donde parece que se extendieron hacia el sur y el oeste. En el siglo V, los sajones formaron parte del pueblo que invadió la provincia romano-británica de Britania. Una de las otras tribus fueron los anglo-germánicos, cuyo nombre, tomado junto con el de los sajones, llevó a la formación del término moderno anglosajones. Comencemos ahora con la historia antigua de este pueblo. La geografía de Ptolomeo, escrita en el siglo II, menciona a una tribu llamada saxones, en el territorio al norte del río Elba inferior. Sin embargo, otras copias llaman a la misma tribu axones y se cree que es un error a la hora de escribir sobre la tribu a la que Tácito denomina aviones en su Germania. La referencia de Ptolomeo deriva de un texto anterior, romano y griego, que se usa antiguas derivaciones del nombre sajón como Sacacena y Sacae. Plinio el Joven usó ambos términos para referirse a los sajones en su migración a través de una región de Armenia conocida por el historiador griego Estrabón como Sajonia. Plinio también señala que el nombre de al menos algunos de los sajones cambiaron al sármata y al germano, proporcionando algunas claves sobre cuando germano y sajón emergieron como términos separados. El historiador y geógrafo griego Heródoto se refiere a los sajones como Sacae, pero considera que el término tiene origen persa. Heródoto también considera que los sajones vestían pantalones y que llevaban en la cabeza altas gorras rígidas que se elevaban hasta un punto, así como también llevaban arcos de su país y las dagas. La primera mención indiscutible del nombre sajón en su forma moderna data del año 356, cuando Juliano, más tarde emperador romano, lo mencionó en un discurso como aliados de Magnencio, un emperador rival en la Galia. Zósimo menciona una tribu específica de sajones, los Cowadoi, que se ha interpretado como una confusión con los caucos o los chamavis. Entraron en Renania y desplazaron a los recién asentados francos salios de Batavia, tras lo cual algunos de los salios comenzaron a trasladarse al territorio belga de Toxandria apoyados por Juliano. Tanto en este caso como en otros, se asocia a los sajones con el uso de barcos para sus incursiones. Para defenderse de los asaltantes sajones, los romanos crearon un distrito militar llamado Litus Saxonicum, la costa sajona, a ambos lados del Canal de la Mancha. Entre el 441 y el 442 se menciona por primera vez a los sajones como habitantes de Britania, cuando un historiador galo desconocido escribió: "Las provincias británicas han sido reducidas al dominio sajón". La primera vez que se menciona a los sajones como habitantes de la actual Alemania septentrional es en el 555, cuando murió el rey franco Teodebaldo en ese mismo año, y los sajones aprovecharon la ocasión para sublevarse. El levantamiento fue sofocado por Clotario I, sucesor de Teodebaldo, quien marchó contra los rebeldes, devastando Turingia en el proceso, ya que al parecer los turingios habían proporcionado tropas auxiliares a los sajones. Algunos de sus sucesores francos lucharon contra los sajones, otros se aliaron a ellos. Los turingios aparecieron con frecuencia como aliados de los sajones. La cuestión de si los sajones participaron de forma significativa en el sometimiento del imperio de Turingia hacia el 531 por los francos no se ha aclarado del todo. Las tres fuentes más importantes que informan al respecto son un reporte de Rodolfo de Fulda del siglo IX, la historia sajona de Viduquingo de Corbeil del 968 y los anales de Quedlinburg del siglo XI. En particular, dado que las tres fuentes fueron escritas mucho después de la conquista del imperio de Turingia, su credibilidad a este respecto queda muy en entredicho. También cabe suponer que las dos últimas fuentes se basaron en el reporte de Rodolfo de Fulda, quien presumiblemente tenía un interés personal en la representación de una antigua frontera sajona turca en el Unstrut. En la época de Rodolfo, la frontera entre el arzobispado de Maguncia y el obispado de Halberstadt se encontraba en el Unstrut, mientras que en el siglo IX la frontera sajón-turingia se situaba probablemente también en el Harz.
En particular, ninguna fuente contemporánea menciona la participación sajona. Poco después, probablemente en el 556, se produjo otro levantamiento sajón, en el que los sajones se negaron a pagar los impuestos obligatorios que se le había impuesto. En este contexto, Gregorio de Tours escribe sobre una derrota de Clotario, mientras que Mario de Avenches reporta de otra victoria de Clotario. En tanto, Gregorio perseguía aquí un objetivo cristiano, lo que hace su relato aún más cuestionado. También es incierta la mención de un tercer conflicto en el que los sajones habrían invadido Francia y avanzado hasta las proximidades de Deutz. Durante el período de las grandes migraciones, los sajones se asentaron no solo en Gran Bretaña, sino también en otras regiones como el oeste de Francia. Gregorio de Tours menciona a sajones en los alrededores de Bayeux, en la actual Normandía. Entre ellos se encontraba un tal Childerico, conocido personal de Gregorio, que llegó a ser duque de la zona situada a la izquierda del Garona. Al parecer, algunos sajones habían acompañado a los lombardos en su marcha hacia Italia en el 568. Según Gregorio de Tours, estos sajones invadieron más tarde la región de Ries, en el sudeste de la Galia, pero luego concluyeron un tratado con el comandante Mumolus y juraron servir al rey franco como tropas auxiliares. Debían establecerse en la región de la que habían partido. Según la historia, cuando regresaron allí, los suevos ya se habían asentado y habían infligido 2 duras derrotas a los sajones. La mayoría de los investigadores suponen que estos sajones y suevos vivieron en la región del río Bode, donde se dice que la región de Suabia aún recuerda a los suevos. Sin embargo, es más probable que se tratara de una región de la Galia. Carlomagno, soberano del Imperio Franco, logró someter y cristianizar a los sajones en encarnizadas batallas hacia el final de las guerras sajonas entre el 772 y el 804. Tras el colapso del Imperio Franco, surgió el Ducado Tribal de Sajonia, en la zona comprendida entre los ríos Lippe y Harz, gobernado por un duque sajón a partir del 880. Pasemos a hablar ahora sobre los sajones en Gran Bretaña. Tras lo que sería la salida definitiva de las últimas legiones romanas de Britania en el año 407, los celtas romanizados, los britanos, se vieron acosados por las tribus del norte, principalmente los pictos. Dichas tribus iniciaron un avance hacia el sur al que los britanos solo podían oponer una inefectiva resistencia, agudizada por el hecho de que el campesinado y las clases más bajas de la sociedad volvían rápidamente a una cultura totalmente celta que jamás habían abandonado, con poca identificación de los valores culturales que los romanizados representaban. Ante la desesperada situación, los britanos trataron de buscar ayuda en el general romano Aecio, que no pudo hacer nada debido a la delicada situación del imperio en el continente. Un gran contingente de sajones, así como de anglos, jutos, frisones y posiblemente francos, invadieron o emigraron a la isla de Gran Bretaña, a comienzos de la Edad Media, en la misma época en que la autoridad romana decaía en Occidente. Los sajones habían estado acosando las costas oriental y meridional de Britania durante siglos, lo que llevó a la construcción de una serie de fuertes costeros llamados Litora Saxónica, o traducido, la costa sajona, y se le había permitido a muchos sajones y a otros pueblos asentarse en estas zonas como granjeros mucho antes del fin del dominio romano en Britania. Según la tradición inglesa, sin embargo, los sajones y otras tribus entraron por primera vez en Britania en masa como parte de un acuerdo para proteger a los britanos de las incursiones de los pictos, población autóctona sin influencia romana como gaélicos, irlandeses y otros. Según fuentes como la Historia Britonum, los primeros habrían sido liderados por 2 hermanos, Enges y Orsa. Estos nombres fueron dados posteriormente por Beda. Estos hermanos, a quienes el rey británico Vortigern les autorizó hacia el 450 a asentarse con su pueblo en la isla de Thanet, a cambio de sus servicios como mercenarios para defender la isla de Gran Bretaña contra los pictos. Según Beda,
Hengist manipuló a Vortiger para que les diera más tierras y permitiera la entrada de más colonos, lo que allanó el camino para el asentamiento germánico de Britania. En todo caso, la llegada de los sajones y los problemas políticos relativos al desmembramiento de la Bretaña romana en numerosos reinos confluyeron en un período sombrío que la historiografía inglesa registró bajo el nombre de Era Oscura. Un despoblamiento masivo ligado a las calamidades de la guerra y a las epidemias parece haber favorecido igualmente la germanización de la antigua provincia romana en el siglo V. Gildas describió cómo los sajones fueron masacrados en la batalla del Monte Badón 44 años antes de que escribiera su historia, y que fue allí cuando se detuvo su conquista de Britania. Beda, el historiador inglés del siglo VIII, describe cómo continuó su avance posteriormente, lo que según él resultó en una ágil toma del poder a lo largo de todo el sur y este de Britania y a la fundación de los reinos anglosajones. Fue sin duda desde el siglo VI que los sajones conformaron 4 reinos al sur de la isla. Los sajones del este crearon el reino de Essex. Los sajones del sur, liderados por Ael, fundaron el reino de Sussex. Los sajones del oeste, al mando de Cerdic, crearon el reino de Wessex. Y los sajones medios crearon la provincia de Middlesex, más efímera, puesto que fue anexada a la tierra de los anglos, Anglia, para los normandos afincados en Francia. Los sajones mostraron igualmente una marcada resistencia al cristianismo que ganaba el reino de Kent a comienzos del siglo VII bajo la influencia del misionero Paulino. Durante el período de los reinados, que van desde Egberto hasta Alfredo el Grande, los reyes de Wessex emergieron como bretwaldas, esto es, una especie de reyes superiores, unificando el país y con el tiempo uniéndolo recién entrado el siglo X para hacer de él el reino de Inglaterra que se enfrentó a las invasiones vikingas. La lengua de los sajones dio origen al sajón antiguo y todavía sobrevive actualmente en el Bajo Sajón. El anglosajón, antecesor del inglés moderno, habría tenido cierto grado de inteligibilidad con el sajón antiguo, pero claramente eran grupos dialectales diferentes dentro del germánico occidental. Pasemos a hablar sobre los sajones en Italia y Galia. Algunos sajones ya vivían en Galia en el siglo V, por ejemplo en Bron-Pontieu. Un rey sajón llamado Edwasser conquistó Angers en el 463 solo para ser expulsado por Childerico I y los francosalios, aliados del Imperio Romano. Es posible que el asentamiento sajón en Gran Bretaña comenzara solo en respuesta al creciente dominio franco sobre la costa del Canal de la Mancha. En el 569, algunos sajones acompañaron a los lombardos a Italia bajo el liderazgo de Alboino y se asentaron allí. En el 572 asaltaron la Galia llegando a Stoublon, cerca de Ries. Divididos, fueron derrotados fácilmente por el general galo-romano Múmolo. Cuando los sajones se reagruparon, se negoció un tratado de paz en el que los sajones italianos podían asentarse con sus familias en Austrasia. Recogieron a sus familias y sus pertenencias de Otalia y regresaron a la Galia en 2 grupos en el 573. Un grupo procedió a través de Niza y otro grupo por Embrun, uniéndose en Avignon, donde saquearon el territorio y en consecuencia Múmolo les impidió cruzar el Ródano. Se vieron obligados a pagar una compensación por lo que había robado antes de que pudiera entrar en Austrasia. Una unidad sajona de la Eti estaba instalada en Valleus. Estos sajones se convirtieron en súbditos de Clodoveo I a finales del siglo V. Los sajones de Valleus tenían un ejército y a menudo se les pedía que sirvieran junto con la milicia local de su región en las campañas militares merovingias. En este papel fueron poco efectivos frente a Waroch en el año 579. En el 589, los sajones lucieron un peinado tipo bretón a las órdenes de Fredegunda y luchó con ellos como aliados en contra de Gontrán. A comienzos del 626, Dagoberto I empleó a los sajones del Vecín en sus campañas contra los vascos.
Uno de ellos, Higinio, incluso creó un ducado sobre la región de Vasconia. Hablemos ahora sobre Sajonia, primero sobre el territorio original. Los sajones, como habitantes de la actual Alemania septentrional, son mencionados por primera vez en el 555, cuando Teodobaldo, el rey franco, muere y los sajones aprovechan la ocasión para rebelarse. Este alzamiento es reprimido por Clotario I, el sucesor de Teodebaldo. Este gran número de sajones que permaneció en el continente, formó una nación pagana en el siglo VIII, a pesar de los esfuerzos de los misioneros anglosajones. En efecto, muchos de estos últimos vinieron al continente, mayoritariamente provenientes de Northumbria, y profesaron su fe en Germania en la esperanza de convertir, entre comillas, a sus hermanos que permanecían en el paganismo. Los más conocidos fueron Willibrord y San Bonifacio, que evangelizaron a los frisones. Los sajones resistieron durante mucho tiempo el convertirse en cristianos sobre finales del siglo VIII. Los sajones de Germania se consolidaron cuando surgió una entidad política llamada Ducado de Sajonia. Según la costumbre carolingia, los sajones fueron obligados al pago de un tributo. Hay evidencias de que los sajones, como los pueblos eslavos de los abroditas y los vendos, a menudo proporcionaron tropas a sus señores carolingios. Los duques de Sajonia se convirtieron en reyes y más tarde en los primeros emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo X, pero perdieron esta condición en el año 1024. El ducado fue dividido en el 1180 cuando el duque Enrique el León, nieto del emperador Otón, rechazó seguir a su primo, el emperador Federico Barbarroja, a la guerra de Lombardía. Durante la Baja Edad Media, bajo los emperadores salios y más tarde bajo los caballeros teutónicos, colonos alemanes se trasladaron al este a lo largo del río Elba en el territorio de una tribu eslava occidental, los sorbios. Los sorbios fueron germanizados gradualmente. Esta región posteriormente adquirió el nombre de Sajonia a través de circunstancias políticas, aunque fue inicialmente llamada la Marca de Meissen. Los gobernantes de Meissen tomaron el control del ducado de Sajonia en el 1423 y con el tiempo aplicaron el nombre de Sajonia a todo su territorio. Desde entonces, esta parte de Alemania Oriental ha sido conocida como Sajonia, una fuente de ciertos malentendidos sobre el territorio original de los sajones, principalmente en el Estado Federado Alemán actual de Baja Sajonia. Más tarde, el ducado de Sajonia-Wittenberg se convirtió en el electorado de Sajonia, dentro del Imperio Germánico, al igual que muchos ducados coexistieron después con el electorado. El mismo, del 1806 al 1918, se transformó en el Reino de Sajonia, que posteriormente dio origen al actual Estado Libre de Sajonia. Pasemos a hablar sobre los Balcanes. En la Edad Media, grupos de sajones mineros se asentaron en las regiones metalíferas de la península balcánica. En los siglos XIII y XIV, sajones del Harz Superior y Westfalia se asentaron en Chiprotsy y sus alrededores en el noroeste de la actual Bulgaria, en ese entonces perteneciente al Segundo Imperio Búlgaro. Esto se hizo para extraer metal en los montes Balcanes occidentales, recibiendo privilegios reales del zar búlgaro Iván Shishman. Se cree que estos mineros llevaron el catolicismo a esta región de los Balcanes antes de quedar completamente asimilados y fundirse con la población local. Subgrupos étnicos que se cree que descienden parcialmente de estos sajones son los búlgaros del Banato y los Craiovani. Los sajones se dedicaron también a la minería en las montañas de Osogovo y Velásica, entre Bulgaria y Macedonia, así como alrededor de Sacomov en Rila y en varias partes de las montañas Ródope y alrededor de Etrópole. Pero estos mismos fueron asimilados sin difundir allí el catolicismo. Los mineros sajones en Serbia, Kosovo, Montenegro y Bosnia-Herzegovina también dejaron un rastro significativo en la minería y la historia de la metalistería de los eslavos meridionales. En la región de Srebrenica, por ejemplo, la mina de Sase se traduce directamente al sajón en los idiomas eslavos del sur de la región.
La mayor mina de plomo y zinc en lo que actualmente es Macedonia aún se llama Sasa. Muchos de los bosnios de la región son descendientes directos de estos mismos mineros que se asentaron en la región entre el siglo XII y el XV. Otros sajones se establecieron en los principados medievales de Valaquia y Moldavia, especialmente en ciudades. Los sajones de Transilvania se asentaron allí alrededor del siglo XIII, donde constituían una comunidad de 250.000 personas a principios del siglo XX. La colonización se produjo por expresa invitación del rey magiar Geza II. Con esta colonización, Hungría pretendía repoblar zonas que habían quedado despobladas con las invasiones tártaras, a la vez de establecer un cojín defensivo en la frontera con el Imperio Bizantino y, sobre todo, valerse de la laboriosidad de los germanos en la colonización de una zona de alto valor estratégico que por entonces era una selva impenetrable y que podía haber sido objeto de deseo por parte de grupos eslavos, los grandes colonizadores del este de Europa. La migración sajona sobrevivió como mito en cuentos como El flautista de Hamelin, que trata de forma muy distorsionada la gran migración germana a Transilvania del Medioevo. La mayor parte abandonó la región hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial y este movimiento continuó en los años 70 y 80 a causa de la política de rumanización llevada a cabo por el régimen de Ceausescu. En cuanto a su estructura social, Beda, un northumbriano, escribió alrededor del año 730 que los antiguos sajones, es decir, los continentales, no tienen rey, sino que son gobernados por varios sátrapas, que durante la guerra echan a suertes el liderazgo, pero que en tiempos de paz son iguales en poder. El reino sajonio estaba dividido en 3 provincias, Westfalia, Ostfalia y Angria, que comprendían un centenar de regiones administrativas. Cada región tenía su propio sátrapa, con poder militar suficiente para arrasar aldeas enteras que se le opusieran. A mediados del siglo IX, Nitardo describió por primera vez la estructura social de los sajones por debajo de sus líderes. La estructura de castas era rígida. En lengua sajona, las 3 castas, excluidos los esclavos, se denominaban los idilingui, los frilingui y los lasi. Estos términos se latinizaron posteriormente como los nobiles, los ingenui y los liberti. Según tradiciones muy tempranas de las que se presume contienen en gran medida verdades históricas, los idilingui eran los descendientes de los sajones que dirigieron la tribu en su salida de Holstein y durante las migraciones del siglo VI. Eran una élite de guerreros conquistadores. Los frilingui representaban a los descendientes de los auxiliares de esa casta. Los lasi representaban a los descendientes de los habitantes originarios de los territorios conquistados, que habían sido obligados a jurar sumisión y pagar tributo a los edilingui. La ley sajona de Carlomagno regulaba la peculiar sociedad sajona. La ley prohibía los matrimonios mixtos entre castas y los pagos de reparación llamados wergil se determinaban en función de la pertenencia a una casta. Los edilingui valían 1.440 sólidos o unas 700 cabezas de ganado, el wergil más alto del continente, mientras que el precio de una novia era también muy elevado, 6 veces mayor que el de los frilingui y 8 veces mayor que el de los lasi. El abismo entre nobles e innobles era pues inmenso, en tanto que la diferencia entre un hombre libre y un trabajador contratado era pequeña. Según la Vita Lewini Antiqua, una fuente importante sobre la historia sajona temprana, los sajones celebraban un consejo anual en su capital tribal en la ciudad de Marklo, donde confirmaban sus leyes, juzgaban los casos pendientes y determinaban por consejo común si ese año irían a la guerra o estarían en paz. Las 3 castas participaban en el concilio general y de cada región se enviaban 12 representantes de cada casta. En el 782, Carlomagno abolió el sistema de regiones y lo sustituyó por el sistema de condados típico de Francia. Al prohibir los consejos de Marklo, Carlomagno sacó a los frilingui y a los lasi del poder político. El antiguo sistema sajón
de señorío basado en deberes e impuestos, fue sustituido por una forma de feudalismo basada en el servicio y el trabajo, relaciones personales y juramentos. Hablemos ahora sobre la religión germánica. Las prácticas religiosas sajonas estaban estrechamente relacionadas con sus prácticas políticas. Los consejos anuales de la tribu entera comenzaban con invocaciones a los dioses. Se cree que el procedimiento por el que se elegía a los duques en tiempos de guerra era mediante sorteo y tenía una importancia religiosa, es decir, confianza en la providencia divina al parecer, para que guiara la toma de decisiones al azar. También había rituales y objetos sagrados como los pilares llamados Irminsul, de los que se creía que conectaban el cielo y la tierra, al igual que otros ejemplos de árboles o escaleras al cielo en numerosas religiones. Prácticas religiosas sajonas tempranas en Bretaña pueden deducirse de topónimos y del calendario germánico en uso en aquella época. Los dioses germánicos Woden, Frigg, Tig, Tiu y Tunor, de los que se tiene constancia en todas las tradiciones germánicas, recibieron culto en Wessex, Sussex y Essex. Son los únicos de los que hay evidencia directa, si bien los nombres del tercer y cuarto mes, marzo y abril, del calendario inglés antiguo llevan los nombres de Hred Monat y Eustur Monat, que significan el mes de Greta y el mes de Ostre. Se supone que son los nombres de dos diosas a las que se rendía culto en torno a esa estación. Los sajones ofrecían tortas a sus dioses en febrero. Había una fiesta religiosa asociada a la cosecha. El calendario sajón comenzaba el 25 de diciembre y los meses de diciembre y enero se llamaban Yule. En ellos se celebraba la Modranit o la Noche de las Madres, otra fiesta religiosa de contenido desconocido. Los sajones libres y la clase servil permanecieron fieles a sus creencias originales mucho después de su conversión nominal al cristianismo, alimentando el odio hacia las clases altas que, con ayuda de los francos, los había marginado del poder político. Las clases bajas constituían un problema para las autoridades cristianas ya en el año 836. En cuanto al cristianismo, la conversión de los sajones de Inglaterra de su religión germánica original al cristianismo se produjo entre principios y finales del siglo VII bajo la influencia de los ya convertidos jutos del reino de Kent. En la década del 630, Virino se convirtió en el apóstol de los sajones occidentales y convirtió a Wessex, cuyo primer rey cristiano fue Sinegils. La historia de los sajones occidentales empieza a salir de la oscuridad solo con su conversión al cristianismo y el mantenimiento de registros escritos. Los Gewize, una tribu sajona occidental asentada en el alto del Támesis, se resistieron especialmente al cristianismo. Virino ejerció más esfuerzos contra ellos y finalmente logró la conversión. En Wessex se fundó un obispado en Dorchester. Los sajones del sur fueron evangelizados ampliamente por primera vez bajo influencia angla. Ethelwald de Sussex fue convertido por Wilfer, rey de Mercia, y permitió que Wilfredo, obispo de York, evangelizara a su pueblo a partir del año 681. El principal obispado sajón del sur fue el de Selsey. Los sajones orientales eran más paganos que los sajones meridionales u occidentales. En su territorio abundaban los lugares paganos. Su rey, Saeberto, se convirtió pronto y se estableció una diócesis en Londres. Su primer obispo, Melito, fue expulsado por los herederos de Saeberto. La conversión de los sajones orientales se completó bajo el reinado de Ceda en las décadas del 650 y el 660. Los sajones occidentales fueron evangelizados en gran parte por misioneros ingleses a finales del siglo VII y a principios del siglo VIII. Alrededor del año 695, dos misioneros ingleses tempranos, Ewaldo el Blanco y Ewaldo el Negro, fueron martirizados por los Vicani, es decir, por los aldeanos. A lo largo del siglo siguiente, los aldeanos y otros campesinos demostraron ser los mayores opositores a la cristianización, mientras que los misioneros recibían a menudo el apoyo de los edilingui y otros nobles. San Lebuino, un inglés que entre el 745 y el 770 predicó a los sajones
principalmente en los Países Bajos orientales, construyó una iglesia e hizo muchos amigos entre la nobleza. Algunos de ellos se unieron para defenderlo de una turba enfurecida en el concilio anual de Marclo. Surgieron tensiones sociales entre los nobles simpatizantes del cristianismo y las castas inferiores paganas, incondicionalmente fieles a su religión tradicional. Bajo Carlomagno, las guerras sajonas tuvieron como principal objetivo la conversión e integración de los sajones en el Imperio Franco. Aunque gran parte de la casta superior se convirtió fácilmente, los bautismos y diezmos forzosos enemistaron a las órdenes inferiores. Se dice que el sucesor de Carlomagno, Ludovico Pío, trató a los sajones de una manera más cercana a los deseos de Alcuino, y como consecuencia fueron súbditos fieles. Sin embargo, las clases bajas se rebelaron contra la dominación franca en favor de su antiguo paganismo ya en la década del 840, cuando los Estilinga se sublevaron contra los líderes sajones, aliados del emperador franco Lotario I. Tras la supresión de los Estilinga, en el 851, Luis el Germánico llevó reliquias de Roma a Sajonia para fomentar la devoción a la Iglesia católica. El poeta saxo, en sus anales en verso del reinado de Carlomagno, hizo hincapié en su conquista de Sajonia. Celebró al monarca franco como equiparable a los emperadores romanos y como portador de la salvación cristiana a los pueblos. Todavía en el siglo XII se hace referencia a brotes periódicos de culto pagano, sobre todo a Freya, entre el campesinado sajón. Así, llegamos al final de un video donde hemos podido conocer otros de los grandes pueblos germanos que fundaron las bases de la Edad Media europea y que muchas de sus ciudades aún existen en nuestros días. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.